¿Qué leeremos hoy? Capítulo 3 del libro Quiero ser feliz. Aléjese de la impureza. Baales dañosos. Dios en la Santa Biblia insiste mucho en que se disgusta enormemente cuando alguien adora Baales, y la palabra Baal en el idioma de la Biblia significa amante, al cual se le entrega el corazón. El juicio final se sepa a cuántos Baales estuvimos nosotros rindiendo culto en esta vida, va a ser una sorpresa docenas, y es tenebrosa la descripción que el libro santo hace de lo que es un Baal. Es un ídolo falso, un objeto que no satisface plenamente el deseo de amar y de ser amados, que todos tenemos y que en cambio nos roba el amor que debemos a Dios. Es un engañabobos y bobas, y no tiene ningún poder ni capacidad para hacernos felices. Y lo triste es que en cada época de nuestra vida nos dedicamos a entregar el corazón a algún Baal o amante engañoso que nos atrae, pero que en vez de nuestro espíritu solo consigue llenar de amargura el alma. Con razón San Juan Eudes le gustaba tanto repetir aquella bella oración, Señor de pueblo: Señor, que si una amistad no me es provechosa sino dañosa para el alma, yo no le tenga simpatía, sino aversión y antipatía. Una amistad se convierte en Baal, que aparta y aleja del amor al verdadero Dios. No podemos menos de tenerle antipatía y asco, como a lo más dañoso y asqueroso del mundo. ¿Cuántos Baales se están robando actualmente el amor de mi corazón? Interesante hacer la cuenta y analizar a cuáles le estoy dando mayor adoración. ¿Seguiré yo adorando esos falsos ídolos que no me van a traer verdaderas alegrías sino desilusión? De tan grave mal líbrame, Señor. Inminente peligro. Quienes tienen poca fuerza de voluntad y mucha sensibilidad y afectividad, cuando arrecia la dificultad donde antes decía sí, dicen no, y cambian sus buenos propósitos de santidad por malas obras como la castidad, y vienen una grave y peligrosa ilusión por emocionarse por una criatura vana y pasajera. Derrumban en poco tiempo montones de ideales y sacrificios acumulados en tantos años. Cuántas lágrimas y suspiros han producido las reacciones equivocadas de quienes ante la atracción sensible de una criatura fueron infieles a los compromisos sagrados que tenían. Como creyente, la culpa grave empieza cuando, siendo consciente de lo dañosa que es una efectividad, no se corta a tiempo y se le aleja. Tomar fuerza y luego se llega a ser esclavo de ella. Muchos y muchas se han dado cuenta de su equivocación, ya demasiado tarde, cuando se les desvanece el objeto de sus ilusiones. ¿Por qué no pensar seriamente en esto antes de que lleguen las amarguras de la tardía desilusión? Hay que cortar con ciertos tratos y amistades que empañan la modestia cristiana y afectan la castidad. La sensualidad enerva la voluntad y quita agilidad para la unión con Dios. El famoso Kempis gustaba a repetir a sus discípulos: recuerden que en el día del juicio estaremos solo con Dios para darles cuentas de nuestros comportamientos. Ese día del juicio ya está más cerca de lo que imaginamos, y Dios no nos llamó para que nos dediquemos a los deleites de la carne, sino para que le sirvamos en santa pureza. Dos hermanos gemelos. Los santos dicen que el orgullo y la impureza son dos hermanos gemelos que andan siempre juntos. Mejor dicho, donde se acepta y cultiva el orgullo, así llega infaliblemente su hermana la impureza. Ella es su compañera inseparable. San Agustín decía: a algunos les conviene tener faltas manifiestas para que aprendan a humillarse y a enorgullecerse. San Alonso, con su estilo vigoroso y directo, exclama:
Pregunten al impuro por qué cae siempre en la misma torpeza, y si quiere hablar con franqueza tendrá que responder que es por el orgullo la causa de sus recaídas. Es que tiene demasiada estima de sí mismo, y Dios en castigo de su orgullo permite que se caiga en el fango del pecado, y se cumple en su persona lo que dijo San Pablo, por los cuales los entregó Dios a los malos deseos de su corazón. Déjanlos ir tras las torpezas hasta irrespetar sus propios cuerpos. Un cambio de fórmula. Alguien decía que no abandonaba una mala amistad porque no era capaz y no podía, y el sacerdote le puso de penitencia ir cada día durante 10 días ante el altar de Cristo crucificado y decir 7 veces: Señor, no es que no puedo, es que no quiero, es que no quiero, no quiero. A los 15 días fue capaz de dejar esa mala amistad. Logró convencerse de que ciertos pecados no dejamos de cometerlos no porque no podamos, sino porque no queremos. El escándalo San Juan Binay, el sacerdote que convirtió tantos miles de pecadores, exclamaba: para muchos jovencitos y muchas jovencitas, menos peligroso habrá sido encontrarse con un tigre o con un perro rabioso que con ciertos individuos que se arrastran y se revuelcan en el fango de las impurezas. ¿Quiere alguien conocer el mal tan inmenso que hace con sus escándalos y malos ejemplos? Arrodíllese ante Jesucristo crucificado e imagínese que está siendo juzgado por el divino juez. ¿No es cierto que no quisiéramos morir después de haber dado un mal ejemplo? El pensamiento, el recuerdo y el deseo. El deseo impuro es peor que el pensamiento, porque es querer realizar lo que pensamos, es querer cometer el pecado de impureza. El andar recordando impurezas basadas es volver a revolcarse entre el barrizal, después de haberse lavado. El demonio trae estos recuerdos con la esperanza de excitar de nuevo el deseo y obtener de nuevo la repetición de la falta. Uno que eligió lo peor. Una leyenda árabe cuenta que un hombre escuchó en los sueños al diablo, que le prometía cometer uno de estos 3 pecados: emborracharse, o pecar con una mujer mala, o pegarle a otro. El hombre eligió emborracharse, pero una vez que ya estuvo borracho, pecó con una mujer mala y le pegó a otro. Es que el alcohol lleva todas las maldades. El libro de los Proverbios afirma: con las bebidas alcohólicas llega la impureza. Irse por el camino del alcoholismo e irse por el camino de los peores impurezas y bajezas. Algo que desearía que no existiera. El día en el que el gran poeta Rafael Pombo lo coronaron solemnemente en Bogotá, dijo ante la multitud: yo escribí en mi juventud una poesía titulada Horas de tiniebla, que es una mancha en mi vida de cristiano. Quiero que se tenga por no escrita y ojalá lograr hacerla desaparecer. ¿De cuántas de nuestras acciones impuras tendremos que repetir lo mismo? No son una mancha en mi vida, quiero que se tengan por no cometidas y ojalá lograr hacerlas desaparecer. Lástima que ello ya no es posible. Algo raro. El sabio Raer decía: la castidad es una virtud muy poco moderna, ahora como la gente prefiere lo contrario y es una fatalidad. Y ya Santa Teresa hace 400 años se quejaba diciendo: en nuestro tiempo la gente dice que no es capaz de tanta perfección, y añade que hay debilidades humanas. Yo las tengo más que los demás, pero lo grave es justificarlas y andar buscando excusas para no corregirse de la mala conducta. ¿Acaso ha habido un tiempo en la historia en el cual ser casto haya sido fácil? Ese tiempo no lo ha habido ni lo habrá aquí en este mundo. La castidad es una virtud difícil, en ella se cumple lo que dijo Cristo: el reino de los cielos padece de violencia, y solo los que hacen violencia a sí mismos lo conseguirán. Siempre se necesitan profetas con lengua de fuego,
como Juan Bautista, que despierten las conciencias dormidas y repitan a los impuros lo que él le decía al rey Herodes: no te es lícito ni permitido llevar la vida impura que estás viviendo. Si se esperan tiempos mejores para empezar a ser castos, nunca se llegará a hacerlo. Algunos, por el deseo de evangelizar fácilmente el mundo, terminan mudanizando el evangelio y mudanizándose ellos mismos. Afirmaciones de sabios y santos. San Agustín afirma: a Dios lo conmueve la oración del inocente y la súplica del arrepentido. Y Raer añade: no se experimenta nada plenamente hasta que no se deja plenamente lo contrario. Mientras se tenga el corazón dividido y se viva retozando en el placer prohibido, el alma no puede ser feliz. El Código de Derecho Canónico manda: es necesario evitar la familiaridad con toda persona que ponga en peligro el compromiso que tenemos de ser puros. Es necesario alejarse de esas personas fáciles que llevan al peligro de ofender a Dios. Y San Agustín cuenta: en mi juventud aprendí por amarga experiencia que no hay peor enemigo si la castidad que el orgullo, si uno se cree autosuficiente. Se pone en peligro y tarde o temprano caerá. Si no es humilde, si no reza y no evita la ocasión, caerá sin remedio. Frases dignas de los que volvamos a leer porque son impresionantes. Y este gran santo añade: el poder y la gracia de Dios son muchísimo más potentes que todas las pasiones juntas, que todas las concupiscencias y malos deseos. Esto me anima y me lleva a recordar la maravillosa frase de San Pablo que decía: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Ojos que ven, corazón que consiente. El libro del Eclesiástico en la Santa Biblia trae estos consejos muy prácticos. No fijes tus ojos en persona hermosa, porque te puede atraer con sus seducciones, porque por la belleza se perdieron muchos. Por eso San Felipe Neri, en 40 años que estuvo confesando en Roma a las señoras más elegantes, nunca supo cómo era el rostro de una de ellas. Y San Luis, en varios años de secretario en el palacio del gobernador, no miró el rostro de una mujer. Y San Antonio Claret, al darse cuenta de que un individuo fijaba mucho la vista en el rostro de personas hermosas, se concebió de que ese tal, a pesar de sus apariencias de santidad, no era nada santo, y poco después pudo constatar que era un pobre y miserable pecador. Es que ojos que ven, corazón que consiente. Esto no falla, por eso a cuidar un poco más la vista tan inquieta e imprudente. Palabras que conviene entender bien. Definiciones del Catecismo de Juan Pablo. Lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer sexual. Masturbación es la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer. Toda la tradición de la Iglesia Católica ha declarado que la masturbación es un acto intrínsecamente desordenado e indebido. Para saber qué tanta es la gravedad de la masturbación en cada caso, hay que tener en cuenta la inmadurez, la fuerza de las costumbres y el estado de angustia que puede disminuir mucho la culpabilidad. Fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona. Es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, viéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ataca gravemente la dignidad de quienes se dedican a ella. Actores comerciales, públicos, es una falta grave. Homosexualidad son las relaciones entre hombres o mujeres que sienten una atracción hacia personas del mismo sexo. La Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia declaran que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y son depravaciones graves, contrarias a la ley natural. No pueden recibir aprobación en ningún caso.
Quienes son homosexuales merecen compasión y deben ofrecer a Dios el sacrificio que les ocasiona las dificultades que sufren a causa de su inclinación. Con la oración y los sacramentos pueden ir llegando poco a poco a la santidad. Amén.